Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede marcar para hacer sus citas al 809-687-2770 o llamar al celular al 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enríquez Ureña, número 83, en la suite 305 de la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la misma calle que está el Centro Médico UCE, que está en la Gómez con Pedro Enrique Ureña. Estamos hacia atrás del Centro Médico UCE, como a una cuadra y un poquito de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Así que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta. Y algo muy importante, aunque todo tiene importancia, pero siempre hay una gradación de importancia, y es que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, fíjense que se lo estoy diciendo en términos sencillos, en la nomenclatura médica se expresa de otra manera. Eso es importantísimo, conocer esas lesiones elementales que le he mencionado, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Y es importantísimo hasta que se demuestre lo contrario, que se demuestre que realmente no era tan importante, porque muchas veces tenemos que auxiliarnos con métodos complementarios de estudio. Una radiografía panorámica, una cialografía, una tomografía axial computarizada, una teleradiografía, una sonografía, una resonancia magnética, una citología exfoliativa, una toma biópsica para hacer el estudio histopatológico, una prueba de Vincent-John para cuando hay sospecha de un mieloma múltiple o plasmocitoma, que es un tumor multicéntrico y que podríamos tener un solo paciente con múltiples nódulos en diferentes partes de su cuerpo. Yo tuve una paciente con 33 tumores al mismo tiempo, y en mi consulta fue que se le hizo ese diagnóstico, una señora de 33 años, que tenía SIDA y que la contrajo. Se demostró a través de una transfusión sanguínea en una clínica del interior del país después de una histerectomía. Así que fíjense ustedes cómo el odontólogo juega un papel, un rol muy importante en la parte biológica del paciente en cuanto a preservar esa biología, y cómo podría, inclusive en otras situaciones, jugar un papel muy protagónico en cuanto a la prevención, sobre todo del cáncer bucal, siempre y cuando se lleve un protocolo de procedimiento, y que si no está dentro de su capacidad hacer el diagnóstico, por lo menos que tenga la conciencia de derivar al paciente a un especialista en el área de patología bucal o anatomía patológica en caso de procesar el tejido que fue biopsiado previamente. Vamos a ver nuestra primera imagen que tenemos aquí, que esto se ve como si fuera, ¿verdad?, una mancha de color oscuro. Pero fíjense, dentro de ese protocolo de procedimiento está la anamnesis, que es el recuento de los signos y síntomas que ha padecido el paciente desde que empezó la enfermedad
hasta que llegue al consultorio. Y eso es vital para arrojar luz en cuanto al diagnóstico de algunas enfermedades. En la boca ocurren cosas insólitas. Por ejemplo, ustedes ven que esta pieza tiene una obturación acá de mucho tiempo, tiene óxido, esa amalgama. Aquí esta tiene caries, que es muy evidente, pero esta pieza dentaria se le hizo un tratamiento de canal o una endodoncia y se obturaron esos canales con conos de plata. Y esto es, esta mancha que está aquí, es producto de la liberación hacia los tejidos blandos de los iones de plata de esos conos que están obturando esos canales. Esto no es frecuente, pero fíjense, esto no es amalgama que hay ahí, que también podría ser un tatuaje por amalgama, como un accidente, que no vamos a entrar en detalle ahora sobre eso, sino que es la liberación de esos conos de gutapercha luego de haber hecho un tratamiento de canal. Ahora, si ustedes ven esa mancha y la comparan con esta, usted va a ver como que son parecidas, pero no es la misma cosa. Entonces ahí la anamnesis que acabo de explicar juega un rol muy importante. Yo sin ver a este paciente, solo viendo la foto, yo sé que es una persona muy joven, es un niño, todavía este lateral no ha erosionado bien, tiene los mamelones en el borde incisal que no se han desgastado, y aquí todavía se conserva en este central algunos mamelones. Lo más probable que esto haya sido una riña. Uno no sabe cómo ese niño tenía la boca abierta y que un compañero de escuela le clavara la punta de un lápiz. Ustedes están oyendo. Fíjense la cosa rarísima que uno puede ver en la boca, y ese grafito que se transparenta a través de la encía está produciendo ese tipo de imagen que estamos observando. Ahora, aquí tenemos otra situación completamente diferente, porque aquí nosotros estamos observando un aumento del volumen bastante sustancial, de forma nodular, redondeado, y cuando esto se estudió, se demostró, porque cuando hay lesiones así que uno sospecha que son de tipo vascular, como puede ser, hay muchas lesiones de tipo vascular. Tenemos el hemangioma, que es un tumor que se origina de los vasos sanguíneos. Tenemos el hemolinfangioma, donde hay un componente vascular y un componente linfático. Tenemos el angiomioma, donde hay fibras musculares lisas y un componente vascular. Y tenemos el hemangiosarcoma, un tumor maligno que inicialmente está originado en los vasos sanguíneos. Ustedes están escuchando eso, es que hay demasiada patología. Se dice que hay más de 900 enfermedades en la boca, pero son muchísimas, muchísimas más de 900. Pero entonces, en ese hemangioma, que también es una persona joven, nosotros vamos a tener la presencia de un flebolito. Y eso es bueno que ocurra. Yo recuerdo una vez, yo estaba dando una conferencia en el Instituto Espaillat Cabral, no una conferencia, era un curso que empezaba viernes y terminaba domingo. Y había muchos odontólogos y estudiantes de términos de odontología. Cuando yo era director de la clínica dental de la UNFU, antes de ser el fundador y primer director de la Escuela de Odontología de UNIBE. Y ocurre que allí había una alumna de término que tenía amores con la persona que es su esposo. Y yo estaba pasando una imagen de una lesión blanca en el paladar. Y ella me dice, doctor, pero el novio mío tiene algo parecido a eso que usted está pasando. Y resulta que ya tenía un carcinoma in situ, un cáncer que no era invasivo, pero que estaba empezando.
Luego de unos años, estas personas se casaron. Ella me llevó la hija y justamente tenía este tipo de tumor, un hemangioma, pero no solo localizado en la mucosa del labio superior, sino que tomaba la lengua, los carrillos, la mucosa palatina, y esta ya colega estaba sumamente asustada. Entonces yo le dije a ella, mira, ella tiene un hemangioma juvenil. Eso por lo general no hay que hacer nada. Tú le das un tiempito de 6 meses, 1 año, la podemos ir evaluando y eso va a desaparecer sin ningún tipo de tratamiento. Entonces es importante conocer con lujo de detalle la evolución de las diferentes enfermedades, cómo evoluciona una enfermedad. Por ejemplo, hay unas tumoraciones sumamente deformantes que ocurren en niños y que afectan los huesos maxilares y que si usted se precipita, usted puede cometer un grave error. Porque si se deja llevar por la magnitud del crecimiento de la lesión, usted va a decir que tiene un sarcoma, ¿no? Y es una displasia fibrosa que puede ser monostótica o poliostótica. Entonces, en los pacientes jóvenes que aparece este tipo de lesión, tiene un comportamiento muy diferente al adulto. Si es una joven o un niño de 10, 12, 13 años y todavía no se ha cerrado el cartílago de crecimiento y esa persona puede seguir creciendo, generalmente, aunque usted lo vea así y duro eso va paulatinamente reduciéndose y desaparece completamente. Muy diferente a la evolución en adulto, muy diferente. Entonces hay que conocer todo ese historial de las enfermedades para no cometer errores y tampoco ocurrírsele irradiar a ese paciente, porque si usted le da radioterapia a ese paciente, esa displasia fibrosa se va a transformar, ¿ustedes saben qué? En un osteosarcoma, que es un tumor maligno, o un fibrosarcoma, si la lesión es predominantemente fibrosa, porque son lesiones inicialmente radioresistentes, porque son diferenciadas. Los tumores malignos generalmente son indiferenciados con gradientes de grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es tumor diferenciado, grado 2 y 3 semidiferenciado y grado 4 indiferenciado, que son tumores sumamente anaplásicos, sumamente agresivos, sumamente metastásicos, que un foco primario se vehiculiza, pasa por el torrente sanguíneo y produce tumores a distancias que generalmente son múltiples y de una manera sumamente vertiginosa, rápida, cuando son sumamente indiferenciados. Mientras más indiferenciado es un tumor maligno, menos se va a parecer al tumor que le dio origen. Es decir, que un tumor diferenciado, por ejemplo, en piel, las células que integran el tumor se van a parecer a las células de la capa córnea, al estrato mucoso Malpighi, la capa basal, excepto en la extrapolación que puede ocurrir en estos tumores donde hay mucha atipía y donde hay una polidimensionalidad celular y un pleomorfismo celular, como ocurre cuando un paciente tiene cambio de polaridad celular, que aparecen las células basales atípicas porque son hipercromáticas, mucho más grandes, se colorea intensamente con la hematocilina, en vez de aparecer ubicada en forma de empalizada, una al lado de otra, una paralela a la otra, nosotros la vamos a encontrar quizás cerca del estrato córneo o cerca del estrato mucoso de Malpighi, en un lugar que no le corresponde. Entonces, cuando en el hemangioma ocurren flebolitos, lo que hace el flebolito es que obstruye. Una flebolito es una calcificación, para que usted lo entienda, un pedacito de piedra dentro del tumor. Así como la gente dice piedra en la vesícula, piedra en los riñones, que son litiasis y que la mayoría de lo que tienen son componentes de carbonato y fosfato de calcio. Entonces,
Esos flebolitos lo que hacen, que aparecen con frecuencia en las glándulas salivales o cálculos salivales, que obstruyen el vaso sanguíneo, y entonces al obstruirlo se disminuye el aporte de sangre, que es lo que alimenta el tumor, y el tumor empieza a disminuir de tamaño y paulatinamente a desaparecer. Aquí tenemos otra situación que es completamente diferente. Si ustedes ven aquí, esto no es más que la acumulación de placa bacteriana, o llamada en una época materia alba, y fíjense que esa placa bacteriana, que es por deficiencia en el cepillado de ese paciente, ya ahí está produciendo unos efectos sumamente importantes en cuanto a la morfología gingival, en cuanto a la morfología de las encías de ese paciente, al tamaño, al aspecto, a la consistencia y al punteado. Son una encía que están agrandadas. Tenemos placa bacteriana aquí en los espacios interdentarios, y la placa bacteriana es la responsable de la producción de caries y de que los dientes se muevan, se flojen y se esfolien, que se pueden caer espontáneamente, o que cuando llegue al odontólogo esas piezas dentarias tengan una gran movilidad. Porque el problema que empezó en un tejido blando a nivel superficial, cuando entra en contacto aquí con el fondo de surco gingival, esos microorganismos van a producir una lisis, una destrucción de los hemidemosomas, que eso se ve lindísimo con microscopía electrónica, que son como unos botoncitos que pegan la encía al diente. Entonces va a haber una profundización patológica del fondo de surco gingival, y ya ahí nosotros vamos a estar hablando de bolsa periodontal, ya el estadio 2 de la enfermedad periodontal, esa gingivitis marginal crónica que empezó con cambio en el tamaño, la forma, el aspecto, la consistencia, desaparición del punteado de la encía. Ya cuando hay bolsa periodontal ya le vamos a llamar periodontitis marginal simple. Una vez que los dientes tienen movilidad, porque se está perdiendo soporte del hueso de inserción, entonces ya pasamos al grado 3 de la enfermedad periodontal, que es la periodontitis marginal combinada, y ya el paciente muchas veces llega a nuestra consulta que cuando se pasa la lengua por la parte interior de los dientes, que es la cara lingual, los dientes se mueven espontáneamente. En definitiva, amigos televidentes de nuestro querido país, República Dominicana, lo que le quiero decir es que si usted no se cepilla bien, usted va a tener un índice alto de placa bacteriana y, por supuesto, de caries y de enfermedad periodontal, lo que va a terminar, ya sea por una o por otra, con la pérdida dentaria. O sea que tan simple como cepillarse bien, y cepillarse, porque mucha gente todavía no se cepilla. Alguna gente, aquí todavía hay algunos barrios, en la parte de atrás que yo conozco, que la gente coge un jarro y el dedo índice, con el dedo se pasa como si fuera un cepillo por la superficie dentaria. Y así que se cepilla. Entonces, imagine el tipo de cepillado que se puede hacer con un dedo. No es lo mismo, misma cosa, porque el dedo no tiene capacidad de penetrar en los espacios interdentarios, y ni se diga que no usan hilo dental. Todavía aquí en República Dominicana y muchos países del mundo hay muchas millones de personas que no usan hilo dental, y si lo usan no lo saben usar porque nadie se lo ha explicado. Por eso es que cuando un paciente va al odontólogo, el odontólogo tiene que tomarse el tiempo necesario, no solo para indicar tratamientos, sino además para explicarle al paciente la naturaleza de su enfermedad. Si usted ve que las encías están enfermas, usted tiene que hacer un diagnóstico. Aquí la gente cree que lo único que aparece en las encías es la gingivitis, y tampoco es apropiado decir gingivitis, porque hay que poner el apellido. Siendo gingivitis, tenemos la marginal crónica, tenemos la gingivitis hiperplásica o fibromatosis gingival, producto de la ingesta de medicamentos, como paciente con hipertensión arterial,
La fenidipina puede contribuir al crecimiento fibroblástico, el cual va a estar acompañado por el epitelio, y entonces ahí va a haber agrandamiento gingival con formaciones como nodulares, pero en el paciente epiléptico también producto del medicamento que toma, también como una característica familiar, también como una característica inflamatoria y también como una característica idiopática que no se conoce la causa que lo produce. Entonces, usted tiene que explicarle al paciente. Yo se lo escribo, porque a veces la mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta, que han sido maltratados o ha habido una mala práctica médica, sobre todo por errores de diagnóstico, ni se recuerdan lo que le dijo el odontólogo o le dijo que no tenía importancia. Cualquier situación que tenga en la boca una persona tiene importancia. Lo que varía es el gradiente de importancia que tiene que tener, porque no es lo mismo un paciente que tenga un tumor maligno que un paciente que tenga un tumor benigno. No es lo mismo un paciente que tenga una lesión que esté originado por un factor traumático y que sea hiperplásica sin que sea una neoplasia, que un paciente que tenga un carcinoma in situ, que aunque no es invasivo, es un cáncer. Entonces tenemos que darle valor de importancia dentro de la importancia que tienen todas las enfermedades. Pero lo más importante de todo esto es que el médico, el odontólogo, hable, le explique al paciente y que el paciente pregunte, porque si no se hace así, no va a haber ese rapport y no va a haber realmente esa comunicación que tiene que ser adecuada para que el paciente se vaya satisfecho. En la boca, como le decía, son demasiadas enfermedades que hay, y por eso yo siempre le digo a mi paciente, yo no puedo trabajar con seguro. Yo antes trabajaba con seguro, pero ya yo iba a alrededor de 25 o 30 pacientes diarios. Eso es imposible. Usted, sobre todo un paciente cuando le llega con cáncer de boca, usted con una sala de espera, con 10, 15 gente esperando, ¿cómo usted se va a tomar el tiempo para explicarle a la compañía que va con ese paciente, con familiares, y que muchas veces uno tiene que hacer hasta de psicólogo por la parte humana que implica los efectos psicológicos que produce escuchar un diagnóstico de esta naturaleza? Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encía que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que una bolita blanca, un peladito, una llaguita, un crecimiento, una manchita blanca o negra, que tenga más de 15 días, es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Teléfono para su consulta 809-687-2770 o el 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, muy cerca de la Máximo Gómez y del Centro Médico UCE, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.